estaremos debatiendo El Jardín de las Delicias, la obra más representativa quizá de Hieronymus Bosch, más conocido en el mundo hispanohablante como El Bosco. Nacido en 1450 en Países Bajos, este es un autor muy conocido por sus obras y estaremos aquí debatiendo El Jardín de las Delicias. Argumentaremos y contraargumentaremos acerca de la obra y lo haremos en base al término de narración imaginativa. Para el primer argumento diremos que es necesario conocer el contexto en el que fue creado el Jardín de las Delicias, es decir, conocer el contexto del Bosco. Primero que todo tenemos que saber que fue ampliamente influenciado por la religión. Pertenecía a la cofradía más importante de su pueblo natal, que hacía honores a la Virgen María. Además que su estilo de pintura pertenecía al estilo flamenco, que era ampliamente reconocido en la época por tener pocos detalles del estilo gótico y además tenía una preocupación por el pecado, el sexo e intentaba dar una moralidad a aquellos que apreciaban de este. Poder interpretar el Jardín de las Delicias sin ponernos en los zapatos del Bosco, ya que uno de sus tramas está ejemplificado en la obra. Una de su ciudad natal está ardiendo en llamas. Además, este pertenecía a una corriente religiosa llamada la devoción moderna, la cual buscaba la elevación de la práctica religiosa. Por tanto, él lo que quería era, a través de esta obra, ejemplificar su interpretación de las Sagradas Escrituras. Por tanto, el Jardín del Edén no está como comúnmente está pintado en las Sagradas Escrituras. Además, debido a la época, la misoginia estaba muy marcada, ya que en la obra dos personajes señalan a Eva, que es quien trajo toda esa perdición en el cuadro. Como contraposición, vamos a decir que para llegar a esta conclusión de que es necesario conocer el contexto del Bosco para identificar que el mensaje que quiere decir el cuadro tiene que ver con relatos religiosos, no es necesario. Pues este contexto redunda en cuanto a que basta con analizar el paisaje que rodea a algunos personajes para identificar que el mensaje que intenta transmitir el cuadro es acerca de relatos de la Biblia. Por ejemplo, si analizamos rápidamente por encima, podemos observar una transición entre el reflejo que representa cada paisaje. Como si miramos de izquierda a derecha, vamos a ver una transición entre paz y armonía a un mundo oscuro y tenebroso. De acuerdo a lo dicho anteriormente por mi compañero, también considero que no es necesario conocer el contexto de Bosco para lograr hacer una interpretación del cuadro. Pues se supone que una pintura debe hablar por sí misma, es decir, que sin necesidad de conocer el contexto de quien la pintó, se puede lograr una interpretación con tan solo verla. Por lo cual considero que una persona que no sea católica y que no profese la religión católica, que no conozca el contexto de catolicismo detrás de, pues, del autor o el pintor de la obra, puede llegar a hacer una interpretación del cuadro. Quizás no la que se supone que debería transmitir o la que quiso transmitir Bosco al pintar esta obra, pero se pone en los zapatos de los personajes y se pone a interpretar el cuadro desde su lugar de enunciación. Un espectador ignorante del contexto de Bosco, pero que puede lograr una interpretación propia, subjetiva, de acuerdo a lo que él piensa y cree. Puede que esto sea algo controversial, pero si no se profesa ninguna religión, o pertenece a otra que no sea la católica, las personas que aparecen en la parte, por ejemplo, las personas que aparecen en la parte, en una de las partes del tríptico, son dos personas alrededor de una central. Estos representan, según el catolicismo, a Adán y Eva. Sin embargo, una persona que no profesa la religión puede interpretar a estas personas no como estos personajes bíblicos, sino como personas en su cotidianidad y puede darle otra subjetividad, lo cual no está incorrecto, sino que no coincide con lo que quiso transmitir el autor. Por lo cual considero que el hecho de que Bosco sea católico no debe influenciar o influir
en cómo yo o como el espectador interpreta el cuadro. Con respecto a lo dicho anteriormente, en el que no es necesario ser perteneciente a la religión a que pertenecía el Bosco o simplemente conocerla, tenemos un ejemplo. En la primera parte, en el primer cuadro, en la tripleta hecha por el Bosco, se muestra a una mujer y a un hombre hablando con otra persona superior o diferente, y se podría decir que es diferente porque esta persona está vestida, a diferencia de los demás personajes quienes están desnudos, por lo que se podría inferir del cuadro que esta persona es superior y que dos personas del común están hablando con esta persona. Religiosamente, y con respecto a lo que dice la Biblia, esta parte significaría y explicaría y mostraría a Adán y a Eva hablando con Dios, por lo que la interpretación hecha por una persona que no conoce la Biblia se relaciona perfectamente con lo que Bosco quería dar a entender, y no es necesario conocer el contexto del Bosco, sino conocer y interpretar a los personajes en sí.